si alguien más... Vamos comenzando y si alguien más se va incorporando, pues que lo vaya haciendo en los próximos minutos. Buenas tardes, entonces. Empezamos hoy la primera sesión del Seminario Permanente Leibniz de este curso en el mes de octubre, como hacemos cada año, y en principio pues el programa ya está puesto, el programa de intervenciones para este año ya está puesto en la página web, lo habréis visto todos si lo habéis mirado en la página leibniz.es. Y para este curso, como habréis visto, pues está previsto que participen Daniel Castro, Manuel Luna, William Siqueira, Josué Campa, María Ramón Cubels y Joan Ginás. Hasta mayo, que es cuando como planificamos cada año. Y por lo tanto, pues esperamos que este año todo vaya bien, se vayan cumpliendo los planes previstos, como ha ido pasando pues este curso anterior y los anteriores, ¿no? Os recuerdo que el seminario este empezó de manera presencial en Granada en el año 2017 y a partir del 2020, en principio obligado por las circunstancias del COVID, pues lo pasamos a de tipo online. Y una vez pasado, parece ya, la pandemia del COVID, pues lo que hemos visto es que a pesar de que no es exactamente igual, pero merece la pena y conviene mantener esto pues, con este planteamiento online porque permite que podamos tener una reunión mensual, pues todos los miembros o todos los que quieran, miembros de la Red Iberoamericana Leibniz, y de manera presencial eso sería imposible y por lo tanto en los últimos 3 años pues lo hemos mantenido así y por ahora vamos a seguir así. Y por lo que me van comentando pues los que participamos en esto, pues en general todo el mundo está muy contento y de cómo funciona esto y de las posibilidades que da, ¿no? Aunque no es exactamente igual que las reuniones presenciales, pero esto es lo mejor posible, la mejor comunicación posible que podemos tener en este mundo real y en las condiciones que estamos de dispersión geográfica, pues es esta, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a seguir de esta manera haciendo el seminario, ¿no? Hoy tenemos varias cuestiones que comentar y algunas novedades que hemos introducido en el funcionamiento del seminario para ver si pues bueno, podemos mejorar algo y darle un poco más de interés y que siga funcionando por lo menos igual de bien que hasta ahora, ¿no? En cuanto a novedades y anuncios, pues en relación con la edición de las obras de Leibniz, pues deciros, ya sabéis que salió el último volumen que sacamos, fue el volumen 15, y ahora mismo estamos trabajando en el volumen 17. El volumen 17 tendrá 2 tomos y ya estamos corrigiendo, lo hemos mandado a la imprenta y pronto estaremos corrigiendo las primeras pruebas, con lo cual, pues si no hay ningún problema imprevisto, lo normal es que los 2 tomos del volumen 17 salgan pues a lo largo de este curso. Saldrá, si es posible, uno antes de Navidad, que va a ser un poco justo, y si no, pues después de Navidad, y el otro, pues quizás hacia final de curso, para mayo o por ahí. Si no hay ningún problema, pues eso es lo previsto. Y estamos también ya, está casi terminado el volumen 3, y por lo tanto ese pues también saldrá pronto. Si es posible, pues lo intentaremos por lo menos empezar a trabajar con él dentro de este mismo curso, si es que es posible y podemos hacerlo, ¿no? Por otro lado, tenemos también pendiente la publicación de las actas del Congreso de México. Ese volumen ya lo vamos a publicar en la colección Nova Leibniz de Comares y ya mandamos el volumen a la editorial, nos mandaron las pruebas, cada autor ya está revisando, ya ha revisado sus pruebas y en los próximos días mandaremos ya las pruebas corregidas a la editorial, lo cual quiere decir que probablemente para la próxima reunión
que será en noviembre o muy poco más, probablemente el libro esté ya publicado. Si no hay ningún retraso imprevisto, pues en un mes o poco más el libro estará publicado. El título será Leibniz, razón, verdad y diálogo, que fue el título que, si os acordáis, le pusimos al Congreso de México. Y luego hay otra cuestión también que quiero comentaros, y es sabéis que el próximo congreso de la Sociedad Leibniz, de la Leibniz Gesellschaft en Hannover, será en julio, del 31 de julio al 4 de agosto próximo, del año que viene. Hemos mandado algún mensaje sobre eso, anunciando en un primer anuncio eso. Seguiremos mandando también algunos mensajes más en relación con el Congreso, y aquí había algunas cosas que habría que decidir. Las fechas son, como digo, del 31 de julio al 4 de agosto del año que viene en Hannover, y lo que han dicho en esta primera carta que han mandado, en la primera circular, pues es que antes del 31 de diciembre habría que enviar los títulos para quienes quieran participar. Solo el título de la ponencia que cada uno quiera hacer, antes del 31 de diciembre. Y antes del 30 de abril del año que viene habría que enviar el texto. El texto, como máximo 10 páginas, han puesto en la normativa. Entonces, lo que habría que pensar, que ya con algunos, los que he tenido así más a mano, he consultado y he preguntado, ¿os acordáis que en el congreso anterior de Hannover, que fue en el año 2016, allí elegimos un tema común amplio para todos los miembros de la red? Eso tuvo bastante éxito porque la red iberoamericana Leibniz en aquel congreso pues fue la sociedad particular, aparte ya de, digamos, particular, quiero decir, quitando a la Leibniz Gesellschaft, de las demás sociedades nacionales o regionales o demás, la red iberoamericana Leibniz fue la que más ponencias presentó. Presentamos unas 50 ponencias. Sí, ya estoy Eso viendo. pues lo notaron los organizadores, Wen Shaoli y compañía, y bueno, pues fue, digamos, bien visto y bien valorado, ¿no? Entonces, pues eso fue uno de los elementos que contribuyó digamos, y que va contribuyendo pues a nuestro reconocimiento como, digamos, como ámbito no solo geográfico específico, que lo somos, sino también pues como, digamos, esto pues es un gran hito de arena más en la construcción de lo que sea también un modo específico de entender a Leibniz, de interpretarlo, de discutirlo, de desarrollarlo, etcétera, ¿no? Y eso pues es una cuestión más a medio y largo plazo, pero todas estas cosas pues van contribuyendo a visibilizarnos, y a que el trabajo que de hecho vamos haciendo durante años, y el que han hecho otros muchos antes que nosotros en este mismo contexto cultural, pues eso se vaya reconociendo, vaya teniendo una cierta entidad, unos ciertos perfiles, y vaya constituyendo pues, digamos, una cierta tradición en la comprensión y en la discusión y desarrollo del pensamiento de Leibniz, ¿no? Entonces la cuestión sería pues pensar si queremos para este próximo congreso, que será en julio del año que viene, también pensar alguna temática general suficientemente amplia como para que todos podamos de alguna manera incorporarnos a esa temática desde el punto de vista de cada uno. Claro, aquí no se trata de que nadie, digamos, deje de estudiar o de leer los temas que le interesen o demás, sino intentar una cierta convergencia para que podamos entrar dentro de una temática, aunque sea general, de tal manera que la podamos presentar con cierta unidad. En la carta primera que mandamos, que han mandado de la Leibniz Gesellschaft, si lo habéis visto, pues se pide que propongamos los títulos de nuestras ponencias y las secciones o la sección en la que se podría incluir. Porque, como sabéis, cuando llegan allí los varios cientos de ponencias
que se mandan cada vez que hay un congreso de estos, pueden ser 400, 500, 600, claro, los que organizan eso, Wen Shaoli y los que tiene alrededor, tienen que empezar a averiguar, a ver cada ponencia en qué sección, en qué apartado, en qué temática la ponen, ¿no? Y claro, unas veces aciertan más y otras menos. Unas veces es más evidente el tema con el título, con el contenido tal, y otras veces pues es menos visible, ¿no? Menos evidente. De tal manera que esta vez han pedido que digamos en qué sección queremos incluir el texto de cada uno, ¿no? Las secciones ya sabéis las que son. Pues ontología o metafísica, o teoría del conocimiento, o lógica, o recepción de Leibniz, o antecedentes de Leibniz, en fin, ya sabéis cuáles son los diversos apartados que suelen poner para organizar las sesiones luego del Congreso. Entonces, la cuestión es si queremos hacer algo parecido a lo que hicimos en el congreso anterior para este próximo congreso. Esto, por supuesto, es voluntario, quien quiere se suma y quien no, pues no se suma y en los dos casos está bien. O sea que no hay ningún problema. Esto es una cuestión casi más de, digamos, de imagen, pero como red iberoamericana, pero que es importante para constituirnos como tal, ¿no? Pero por supuesto es voluntaria, ¿no? Yo hice algunas preguntas a los miembros del comité de dirección de la red, a alguna gente más con la que he ido hablando y eso, ¿no? Y ha habido varias propuestas, alguna que se ha repetido más porque ha salido en alguna de las sesiones de nuestro seminario en sesiones anteriores del curso pasado, ¿no? Que es lo relativo a la recepción de Leibniz en el mundo cultural nuestro, español y latinoamericano, tanto en español como en portugués, ¿no? Esa propuesta de estudiar la recepción de Leibniz en el mundo cultural nuestro, de España y Latinoamérica, ha habido varios que han propuesto lo mismo. Entonces, esa podría ser una propuesta. Si os parece ahora mismo dar alguna opinión así rápidamente, o si se os ocurre alguna otra cosa, yo creo que ese puede ser un tema suficientemente amplio como para que todos, por una vía o por otra, podamos integrarnos. Claro, eso permite pues que si alguien está trabajando en la metafísica de Leibniz, pues a propósito no sé, de que Ortega y Gasset, pues, por ejemplo, pues tuvo una recepción y una discusión y una interpretación de Leibniz, pues alguien pueda estudiar la metafísica de Leibniz desde el punto de vista de Ortega. Es decir, que se puede, no necesariamente las ponencias tendrían que ser una persona que digamos, que del contexto nuestro, que ha tenido alguna discusión sobre los textos de Leibniz, sino que pueden ser, digamos, temáticas particulares de una disciplina o de otra, o de un aspecto de la obra de Leibniz o de otra, a propósito de alguna persona que haya tenido alguna relación filosófica con Leibniz en el contexto nuestro, ¿no? O sea que este tema puede ser suficientemente amplio, creo yo, como para que nadie pueda decir yo ahí no encuentro la manera de incluirme, ¿no? Pero en fin, eso podría pasar, ¿no? Entonces, no sé qué os parece. Habría que, si es posible, decidirlo ya para mandar el mensaje a toda la red mañana mismo, porque ya mucho tiempo no tenemos, porque ya digo que antes del 31 de diciembre habría que haber mandado ya pues la lista de títulos que nosotros vamos a presentar, o bien cada uno individualmente, ¿no? Si quiere hacer otra temática o lo que sea. Entonces, no sé qué os parece. ¿Alguna opinión así sobre la marcha? Luis. Sí, muy buena tarde, Bernardino. Hola, buenas tardes a todos. Buenas. A mí me parece muy buena idea. Yo había propuesto un tema muy específico, pero tienes toda la razón en que
si uno está trabajando algo muy específico, la idea de la recepción de Leibniz en España, en Latinoamérica, me parece sensacional. En realidad sería como el siguiente paso en Hannover para visibilizarnos, ¿no? como grupo, y además como pensadores también en habla hispana y portuguesa, ¿no? Así que me parece muy buena idea lo que estás proponiendo. Así que yo me incluyo. La idea que yo había propuesto inicialmente cabe perfectamente dentro de la recepción de Leibniz en español, ¿no? Y en portugués. A ver, ¿alguna opinión más? Yo comprendo, perdón, que es un tema muy amplio y que puede haber distintas maneras de tocarlo, pero no se me ocurre, en mi caso, que nada de lo que hago tenga que ver. No sé si quizás entiendo lo que ahora acaba de decir también Luis, de que a nivel de visibilizar un grupo, pues puede ser interesante, pero yo amplio el tema, es decir, lo encuentro amplio, pero a la vez muy específico, porque al final de lo que estamos hablando es de recepción de Leibniz en un ámbito, por amplio que sea el ámbito, pero no sé, no lo veo yo muy claro, no sé. A ver, más opiniones. Bueno, estaba pensando en el caso de Costa Rica, que ya se han hecho varios trabajos de ese tipo, ¿verdad? Y se me ocurre que como que ya está, bueno, podría especificarse, trabajar algún filósofo o filósofa de Costa Rica que haya trabajado un poco más a Leibniz. Sería como lo único que yo vería ahí como más, donde Costa Rica podría participar en esa conferencia. Pero sí, pienso a veces que sí. Para algunos países puede ser muy amplio, pero para otros podría ser muy, muy específico. Ujú. Bueno, eso no hay por qué plantearlo en términos de países. Es decir, que alguien de Costa Rica puede estudiar a un autor argentino. Ah, bueno, Que sí, claro, por haya, supuesto. Eso claro, sí. no tiene por qué ser alguien, cada uno alguien de su país, sino, bueno, cualquiera que, porque aquí el ámbito es, digamos, idiomático y geográfico a la vez, ¿no? Ujú, ok, Las está dos bien. cosas. Pero no tendría que ser que el de Costa Rica estudiara a alguien costarricense, ¿no? Sino que puede ser pues algún otro y luego pues, en fin, ahí claro, eso ahí ya depende un poco también de los intereses de cada uno y de cómo eso se pueda. Pero bueno, hay mucha gente que se puede ir, digamos, recuperando, gente que ha estudiado a Leibniz y de la que nosotros mismos no tenemos ni siquiera idea de que eso ha sido así. Correcto. No los conocemos sencillamente porque lo hemos olvidado y punto, ¿no? Es verdad que eso es un cierto tipo de trabajo, no es un trabajo cualquiera, ¿no? Pero hay mucha gente en la historia de la filosofía latinoamericana y española que se han ocupado de Leibniz y que han escrito cosas y que han publicado cosas y de las que nosotros mismos ni siquiera tenemos ni idea, mucho menos los franceses o los alemanes o aparte de los más conocidos, ¿no? Pero hay muchísima gente que se ha ocupado de, pues Feijóo, por ejemplo, fue de los primeros que estuvo hablando de Leibniz en España y pues discutiéndolo, interpretándolo de una determinada manera. Eso supuso una discusión muy importante en España en el ámbito filosófico, frente a gente que quería hacer interpretaciones, que hizo interpretaciones mucho menos, digamos, en otra línea
más, digamos, neoescolástica, por decirlo así, y eso fue una discusión importante filosófica en España. Pues eso nosotros mismos ni siquiera conocemos esas discusiones bien, ¿no? Y claro, ahí en esas discusiones se discuten cosas de metafísica, cosas de ética, cosas de lógica, cosas de estética, cosas de geometría, se discuten muchas cosas distintas, ¿no? Por eso digo que se puede, digamos, abordar desde puntos de vista disciplinares muy distintos esta temática, ¿no? A propósito de algunos de estos autores, que hay docenas de personas que no tenemos, digamos, registrados, ¿no? En ese sentido, la Biblioteca Hispánica Leibniz, lo que estamos ahí recopilando, puede ser una referencia importante también, ¿no? Porque ahí hay Sí, sí. muchas cosas de muchas personas, ahí no hay ninguna selección, como sabéis, ahí todo lo que se escribe, vamos, todo lo que hemos podido encontrar que se ha ido escribiendo sobre Leibniz lo vamos poniendo ahí, ¿no? Y hay cosas muy conocidas y otras, pues, de autores y de temas mucho menos conocidos, ¿no? Sí, no, sí, entendido, ¿no? Me abrí la mente. Bueno, aquí podríamos, desde Costa Rica podríamos hablar de Amalia Benartini, que es italiana costarricense, de Juan Diego Moya, que es poco conocido, y de Luis Camacho. Sí, creo que sí, entonces, está bien. Ujú. Claro, por eso que hay mucha gente así que han hecho sus trabajos y unos meritorios y otros, unos más y otros menos, pero que merecen ser rescatados y que no los conocemos. Bueno, pues esto puede ser una oportunidad y a Sí, sí. propósito de eso, pues obviamente cada uno tiene su punto de vista frente a cualquier autor de estos, obviamente, y sus intereses. Entonces, pues se puede, digamos, hacer una cierta convergencia cuando sea posible, ¿no? Perfecto. A ver, ¿alguna opinión más? Bueno, pues entonces, si os parece, si hay alguna otra propuesta, se puede pensar también, ¿no? Solo que habría que pensarla en los próximos días, porque mucho tiempo no tenemos. Pues conviene ya si lo vamos a hacer así, tomar alguna decisión para que podamos más o menos intentar atenernos, pensar la temática y de aquí a abril habría que tener el texto, ¿no? O sea, si hay alguna propuesta de alguna otra temática, pues que a alguien le parezca que puede ser interesante o que puede ser suficientemente amplia como para esto que queremos, pues ahora es el momento de proponerlo, ¿no? Bueno, pues si os parece, en principio vamos a proponer esa temática. Si no hay otra que pueda ser, digamos, más conveniente, en principio vamos a quedar en esa temática y, por supuesto, esto es voluntario. O sea, que el que no vea manera de tener digamos, alguna manera de tocar con esa temática, pues que haga otra cosa y punto. O sea, que esto es, en todo caso, por supuesto, voluntario, ¿no? Entonces mandaremos el próximo, mañana o pasado, cuando podamos, a toda la red la propuesta de este tema. Mandaremos también lo de las fechas, que para final de año hay que tener mandada la propuesta de título y para final de abril hay que tener el texto. Y luego hay otra cuestión que es novedosa este año, que es lo que hemos llamado el premio Leibniz-Comares. Ya lo hemos puesto en los anteriores mensajes. Es una cosa muy, muy simple y muy, en fin, muy humilde, digamos, llamar premio a esto, pues casi a mí mismo me resulta excesivo. Pero bueno, el objetivo es simplemente, pues, animar un poco el seminario, que hasta ahora pues está funcionando bastante bien y que se vaya manteniendo, y para eso es importante introducir novedades, introducir estímulos y gratificaciones y demás, ¿no? Para que pues nos vaya resultando de interés el mismo seminario, ¿no? Y para eso pues hemos pensado en lo que hemos llamado el premio Leibniz Comares.
¿El premio en qué consiste? Pues consiste simplemente en que en cada una de las sesiones del seminario, al final del seminario, pues regalaremos un volumen de las obras de Leibniz, uno de los que van saliendo, de los que han salido ya, obviamente, ¿no? El mecanismo será por sorteo, entonces al final de la reunión, pues haremos un sorteo, que eso ya lo tiene Ana preparado y controlado el mecanismo para que sea aleatorio, lo haremos aquí en directo delante de todo el mundo y entonces al que le toque, pues ese se le regalará un volumen que podrá elegir él mismo, porque algunos tenéis unos volúmenes, otros, y eso no lo sabemos, ¿no? Entonces el que le toque en el sorteo, pues ese podrá elegir uno de los volúmenes que han salido hasta ahora de las obras de Leibniz y se lo mandaremos gratuitamente a su casa después de la reunión, al día siguiente o a los 2 días siguientes, ¿no? Esto quien lo financia es la editorial Comares, que en eso pues se están portando muy bien con nosotros. En eso y en otras muchas cosas, ¿no? Pero el volumen, la editorial Comares lo regala gratis, ¿no? Entonces, pues lo mandaremos al que le toque, cada uno puede elegir el volumen. Si alguien los tiene ya todos, pues el próximo que salga. O sea que, y ya está. La única limitación es que no, en el mismo curso por lo menos, que no le toque elegir un volumen 2 veces a la misma persona para que haya cierta diversidad, no le toque al mismo 2 veces. Y al siguiente curso pues ya eso se suprime y por lo tanto le puede volver a tocar al mismo, ¿no? Esa es la única limitación que hay y que yo no participo en el sorteo. O sea, si me toca a mí, pues yo renuncio para que le toque a otro, porque yo sí que tengo todos los volúmenes, entonces no tiene sentido que me toque a mí. Por lo tanto, esa es las únicas 2 limitaciones que hay. Así es que pues lo vamos a poner en marcha, eso se irá haciendo en cada sesión, con los que lo haremos al final para estimular que todo el mundo esté ahí en la reunión hasta el final, ¿no? Y ya está. Y al que le toque, pues nos tendrá que decir cuál es la dirección, una dirección postal, pues eso nos lo puede decir después por correo electrónico, una dirección postal para mandarle el volumen. Si es dentro de España, pues directamente la editorial Comares lo envía a quien sea, a la dirección que diga, y si es en América, pues entonces lo mandamos nosotros con cargo al presupuesto del proyecto Leibniz, porque ahí ya cuesta más y entonces por no cargar más a la editorial Comares, que ya paga el volumen, pues ese lo mandaremos nosotros desde el Departamento de Filosofía de Granada con cargo al proyecto de Leibniz, ¿no? En cualquier caso será gratuito para el que al que le toque, lo recibirá gratuitamente. ¿Vale? Bueno, ¿qué os parece esto? Bien, realmente es una cosa bastante simple, pero bueno, es una manera, hemos visto entre otras cosas que cada vez los ejemplares que van saliendo, cada vez va habiendo menos gente que los compra. Entonces, pues bueno, en ese sentido también habría que hacer algún esfuerzo por mantener, pues los primeros volúmenes lo compraban como 150 personas o bibliotecas y ahora ya el último volumen lo han comprado 36. O sea que cada vez se va vendiendo, va habiendo menos gente que lo compra, ¿no? Por diversos motivos, en fin, y todo es respetable, ¿no? Pero bueno, hay que estimular, pues que lo que sí sería importante es que todos pudiéramos tener al final el conjunto de los volúmenes, ¿no? Y sobre todo, pues que en las bibliotecas, tanto de España y Portugal como de Latinoamérica, pues que toda la colección completa estuviera. Ahí es muy importante que esté para que quien le pueda ir interesando, que los tenga a disposición, ¿no? Entonces, pues esto pretende ayudar también a ese objetivo, ¿no?
Bien, pues ¿alguien quiere decir algo sobre todas estas cuestiones? Bueno, pues entonces, si os parece, empezamos con la parte fundamental de esta sesión. Todo lo anterior eran preliminares y ahora pues vamos a lo fundamental, que es pues a la ponencia que tenemos hoy de Luis Velasco, que ya lo conocéis todos porque es una de las personas más activas dentro de la red en muchos sentidos y hoy pues le toca a él, ¿no? El título que ha puesto para la ponencia suya es El alma hambrienta, exposición parcial sobre la verdadera hipótesis general de Leibniz. Ese es el título, ya mandamos el cartel y los datos con los dos textos que él ha elegido, que era la nueva hipótesis física y el nuevo sistema para explicar la naturaleza de la sustancia y su comunicación entre ellas. Y por lo tanto, pues vamos con eso y al final, como en cada sesión, dentro de las 2 horas que nos hemos puesto de margen para la reunión, pues al final pues tendremos como siempre pues un diálogo, una discusión y sugerencias y demás, ¿vale? Luis, entonces cuando quieras, pues tienes la palabra. Muchísimas gracias, Juan. Es un privilegio estar aquí. Estoy muy contento y muy nervioso, así que voy a comenzar la lectura. Después ya lo platicaré un poco más relajado, pero bueno, voy a hacer voy a intercalar este tipo de presentación, ¿no? Muchísimas gracias. Estoy realmente agradecido por esta oportunidad. Es un privilegio estar aquí hoy de nueva cuenta y con la tecnología mediante. Antes se acuerdan que decíamos y Dios mediante, ¿no? Ahora es y con la tecnología mediante. Bueno, después de haber sobrevivido a una pandemia brutal que puso en jaque a la humanidad entera y después de haber visto también con inmenso beneplácito la acogida y el desarrollo de este magnánimo proyecto que puso en marcha la Rectoría de la Universidad de Granada con la venia de la señora rectora, doña Pilar Aranda, entonces, en un feliz día que me recuerda con cierta nostalgia las caras amistosas y las cañas compartidas el 22 de septiembre del año 2017, a instancias con toda seguridad acompañadas de ruegos, molestias y esfuerzos enfocados de nuestro querido amigo y profesor de esta universidad, Juan Antonio Nicolás, quien por supuesto no lo hubiese logrado si no contara desde entonces con el respaldo de todos ustedes, de todos nosotros, de ustedes, sus compañeros de estudio, los de antaño, así como los nuevos, los de este siglo, junto además con los primeros pasos de los brillantes estudiantes de grado y pregrado, de quienes los nombres de Griselda Gallada y Laura Herrera son los más reconocidos entre nosotros por razones históricas inobjetables, así como los nombres egregios de sus maestros de punto de partida, tanto de Argentina como de España en ese momento, hace 5 años y un poquito más, como lo fuera en su momento Jacob Thomasius o un Erhard Weigel para Leibniz, y que todos ellos en sensible movimiento venían dando ya con la miel del propósito de estudiar a Leibniz más sistemáticamente que si lo hicieran de manera solipsista. Aquí estamos, después de 5 años, razón de más para decir gracias. Todo esto dicho, pero más aún por lo no dicho, hace que este momento sea para mí profundamente feliz y a la vez representa un gran peso de responsabilidad. Al estar respondiendo a la generosa invitación que me hicieran meses atrás José Antonio Gutiérrez y Juan Antonio Nicolás sobre la honrosa posibilidad de abrir el curso de este periodo lectivo del Seminario Permanente Leibniz que brillantemente coordinan, un gozo profundo me abraza por razón de que tendré la oportunidad de proponer una perspectiva singular de mi interpretación de la filosofía del último genio de la época moderna. He utilizado el término perspectiva, sí, aunque Bernardino Orio, en el 2021, nos ha enseñado recientemente que la experiencia referida con el vocablo de perspectiva
puede encontrar en el de variaciones, aunque Bernardino termine la frase con el genitivo de sobre la ciencia general, una expresión más adecuada a la experiencia que nombro con el de perspectiva. Con el de variaciones, Bernardino muestra fina, gallarda, estética, filosófica y, por qué no decirlo, heroicamente, lo sublime del sistema de Leibniz y la brillante visión de quien comparte su expresión acerca de la expresión del autor de la armonía preestablecida a todos nosotros, sus lectores, por ejemplo, con la imagen con la que él mismo justifica el increíble trabajo de sus notas amplísimas y llenas de sentidos, los cuales nos permite acompañarle en lo que él denomina sus andanzas subterráneas, que expresan también la complejidad de los detalles insensibles con los que se sostienen. Lo veremos adelante. La complejidad visible de la superficie de la ciudad. Como es fácil recordar, todos sabemos que la imagen de la ciudad como un todo que se puede hacer presente desde distintos y números puntos de vista proviene de Leibniz, y si no me equivoco, Leibniz la tomó de Hobbes, con lo cual comenzamos a distinguir o a percibir una cadena infinita de expresiones para referirnos a lo mismo, que si no, las variaciones se perderían. Las variaciones siempre tienen que ser de lo mismo, si no, no son variaciones. Una cadena infinita de expresiones para referirnos a lo mismo, pero desde una identidad única que llega hasta nuestra interpretación de la ciudad, que como el mismo Bernardino asegura en otro texto, en ese de 2011, es de corte simbólico. Si se me permite, y dado que una nota de Bernardino en su Leibniz, Variaciones sobre la ciencia general, la nota 158, fue la que encendió la chispa que me permitiría hacer un amistoso fuego para pensar desde lo soterrado hacia la superficie el problema filosófico que expondré a continuación, deseo dedicar esta lectura a nuestro generoso interlocutor Bernardino Orio de Miguel. No sin temor, confío en su generosidad y tengo por seguro que su talante docente mirará en su justa medida mi limitado esfuerzo. Y si lo desea, él mismo o cualquiera de ustedes me dirá una o dos observaciones que tendré que pensar otras 2 o 3 semanas más para contraatacar o seguir finalmente las indicaciones a fin de seguir abriendo los pliegues de Leibniz. Por descontado, apreciable auditorio, sepan que siento el mismo temor y contengo la misma esperanza en las reacciones que cada uno de ustedes pueda tener sobre mi variación. Ahora paso a la introducción propiamente. El problema que trataré en esta conferencia es el de la hipótesis general de Leibniz subyacente en su filosofía y en cada una de sus expresiones con las que ilumina el avance de las ciencias particulares y el conocimiento humano universal. El punto de partida de esta aproximación se encuentra en una de las primeras exposiciones de Leibniz sobre su comprensión de la naturaleza del movimiento. Por ello, me abocaré primero al estudio de la hipótesis física nova y especialmente al problema del choque entre los cuerpos. Se destacarán las nociones intrínsecas con las que el movimiento de los cuerpos es explicable en este contexto. Por extraordinario que parezca, la hipotética complejidad de la naturaleza lleva a Leibniz a descubrir algunos elementos inéditos, especialmente innovadores, con los que continuará su estudio del problema del movimiento, pero ya en otro ámbito, a saber, en el de la sustancia individual. Como todos aquí saben, es algo que yo apenas lo descubrí, pero ustedes ya lo sabían, se los había escuchado en algunas ocasiones. La cuestión de la sustancia individual incluye innumerables transacciones con la tradición, así como críticas y tomas de distancia de las nociones que los modernos asumían, especialmente de la escuela y del cartesianismo. Exposiciones ante las que Leibniz habrá de tomar un partido especial mediante sus investigaciones basadas en su original sistema y su nouveau versión del mundo. Además de los textos breves y de largo aliento en los que estas ideas fueron estudiadas, retomadas y replanteadas una y otra vez, siguiendo el mérito de la imagen de las variaciones,
con las que la cuestión de la sustancia individual ha sido preformada y expuesta, todas estas, ¿no? Desde el discurso de metafísica, la reforma de la filosofía primera y la noción de la sustancia, el nuevo sistema, etcétera, etcétera, el discurso de Teodicea y la más polémica, entre ellas la monadología, está el intercambio de ideas entre el famoso teólogo de París, Antoine Arnaud, y Leibniz, con ocasión de la petición que el autor de la armonía preestablecida le hiciera para revisar sus tesis del discurso de metafísica. Esta correspondencia, tal como lo dejan ver los editores del volumen 14, Correspondencia 1, Juan Nicolás y María Ramón Cubels, ofrece material infinito para continuar investigando los detalles de la controversia desde todos sus posibles vértices. Aquí solo me abocaré al episodio que, en mi opinión, es el hito en el que se ponen de manifiesto los límites del cartesianismo y lo que yo llamaré la hipótesis abscóndita o hipótesis oculta, subyacente como principio de la totalidad del nuevo sistema de Leibniz. Después de esto, he de volver al problema del alma hambrienta para mostrar cómo Leibniz, a diferencia de sus coetáneos, y gracias a su expresión panorámica y sistémica del complejo problema del movimiento, está en condiciones de resolver las aporías sobre la vida y los movimientos vitales de la sustancia individual a la que los mecanicistas y eficientistas se encadenaron. Entonces, esa es un poco la idea del trabajo. Evidentemente, es un trabajo mayor, es un trabajo que estoy pensando apenas como su introducción, como un punto de partida, y en realidad es maravilloso poder tener la oportunidad y aprovechar sus opiniones, sus comentarios de lo que vayan escuchando, de mi idea en su conjunto, y ver si continúo con esta vía que estoy apenas vislumbrando, o si doy marcha atrás, trabajo un poco más el terreno, en fin. Porque claro, podría comenzar, ayer que estaba revisando el texto, es un texto todavía más extenso, no lo voy a leer ni lo voy a presentar todo, pero sí las partes más importantes para que tengan toda la visión de conjunto y algunos argumentos que considero centrales para este movimiento. Estaba pensando que a lo mejor el punto de partida hubiese sido al revés, comenzar con la exposición de lo que sería el alma hambrienta, cómo lo estoy pensando, para después, a la luz de todas las calles pues, de la ciudad leibniziana, poder explicar cómo es posible que haya una cosa como el alma hambrienta, ¿no? Y que sepan ustedes a qué me estoy refiriendo. Pero bueno, ya lo dejé así, entonces veamos, enfrentaré mis errores desde este momento. No sé si puedo continuar. ¿Quisieran señalar alguna cosa de lo que acaban de escuchar? Paso adelante. Querido Juan, no te escuchamos. Perdón, no, solo que estamos hambrientos por saber qué es el alma hambrienta. Bueno, ya verás, Juan. Miren, voy a comenzar entonces con la primera parte, que esto es algo, en realidad, esta sección son cosas que desde que me invitaron a esta exposición, empecé a hacer lecturas y lecturas y lecturas, y entonces tengo cientos de notas. Y ahora sí, claro, yo admiro la claridad y la precisión de todos ustedes, ¿no? Cuando dicen, Leibniz dice esto, y ahora yo ya no sé qué dice, porque cuando lo dice en un lado, en otro lo dice de otra manera, y en otro de otra, muy distinta. Entonces, lamento tener que disculparme. Yo ya no sé qué dice Leibniz, pero bueno, tengo un camino. Vamos a ver si es claro, por lo menos, ¿no? Entonces, esta primera sección es el movimiento de los cuerpos. En realidad,
es la historia entre la matemática y la filosofía natural para dar cabida a la hipótesis física nova, ¿no? Si bien resulta innegable para nosotros que el problema del movimiento y del choque de los cuerpos se ubica en lo que la tradición filosófica de la época moderna ha denominado filosofía natural, la aparición y apropiación de este problema llegó a Leibniz por medio de lo que en su contexto se ubicaba dentro de las matemáticas. El movimiento, recordemos, era un asunto de mecánica. Los detalles del episodio completo podemos evitarlos, pero la imprevisión de la llegada de Leibniz a las matemáticas de su tiempo vale la pena recordarla. Ursula Goldenbaum, en un libro de 2008, apoyándose en el brillante libro a su vez de Hoffman, Leibniz in Paris, de 1974, pero Úrsula está, bueno, de 1974, nos pone sobre aviso del tardío encuentro de Leibniz con las matemáticas de la siguiente manera. Cito a Úrsula, bueno, a Goldenbaum. No fue en su adolescencia, como en el caso de Pascal y de Huygens, ni como Torricelli y Newton en sus días de estudiantes universitarios, ni siquiera como John Wallis, antes que él, en sus primeros años de graduado, el que él ingresó al área de las matemáticas, sino que esto sucedió en su madurez intelectual, habiendo ganado ya su doctorado y con una conciencia desarrollada de sus habilidades y de sus potencias creativas. Goldenbaum exagera al señalar que puesto que Leibniz empezó tan tarde sus estudios matemáticos, jamás alcanzó la pericia de las técnicas comunes de las matemáticas que sus colegas profesionales sí tenían. Estas afirmaciones siempre son discutibles. No hay que perder de vista que cuando Leibniz llegó a las matemáticas, por otro lado, ya era celebrado como doctor en leyes y ya había obtenido un puesto de abogado en la corte del segundo gobernante más poderoso del Imperio Germano, el arzobispo de Mainz. No era poca cosa, vaya, o sea. Además, hay que considerar también que pocos años después, con su estancia en París, se dedicó profusamente al estudio de los problemas matemáticos ingleses y por último, al menos en lo que a la ciencia matemática se refiere, inventó el cálculo, llegando a ser uno de los más grandes matemáticos. Luis, no te oímos. Se le fue el internet o algo. Sí. Mil Luis, perdones. Se ha Parece cortado que un momento. se fue mi internet, ¿verdad? Mil disculpas. Bueno, les decía que Leibniz tenía en ese momento 29 años, cuando aún así, con todo y su genialidad, cabe la pregunta, ¿cuál es la razón por la que repentinamente Leibniz diera el giro hacia el estudio de las matemáticas de manera tan intensa en el breve periodo de finales de 1669 y principios de 1670? Pese a las exageraciones de Goldenbaum, esta pregunta me parece muy interesante, ¿no? La respuesta a esta pregunta está relacionada con la primera exposición pública de Leibniz sobre los desarrollos más actuales de la matemática, su teoría motus abstracti. Robinet ayuda a entender la razón de la apropiación leibniziana de la nueva ciencia mediante aquel famoso pronunciamiento que indica que toda la hipótesis física nova descansa sobre la tesis de un movimiento único administrado por Dios. La cuestión que estaba por decidirse era si tal administración divina se da en cada caso de movimiento, como en el ocasionalismo, o solo desde la primera creación de las sustancias, que no de los cuerpos, a la que va a llegar Leibniz. Al decir de Juan Antonio Nicolás, cito, la comunicación de los impulsos
ya no está en función de las reglas que Descartes había tenido a bien elegir, sino que se encuentra en manos del Todopoderoso. Termina la cita. Es decir, la comunicación de los impulsos, entendida finalmente como el resultado del movimiento entre los cuerpos, ha quebrado la aspiración idealista cartesiana basada en sus reglas al anteponerle a su teoría del movimiento un límite seguro con la noción de la creación originaria de todos los movimientos, que incluye la noción de sujeto y que se vivifica, por decirlo así, cuando se une el alma con el cuerpo, encontrando con esta tesis una salida nueva al problema de la comunicación de los impulsos mediante una concordancia divina impuesta a las substancias desde su creación original. Un problema que dejó abierto, el de la síntesis del movimiento en los cuerpos o masas en la filosofía natural cartesiana, tomando en cuenta que lo esencial del cuerpo cartesiano era la extensión, es que resulta imposible que de esa versión de lo corpóreo se siga cualquier versión del movimiento, pues la característica esencial de lo extenso, en tanto que masa, no puede ser sino la noción de resistencia. En este contexto, el nuevo problema esencial de la teoría del movimiento es precisamente el del choque entre los cuerpos, el del contacto y sus posibilidades, con las que se desarrolló posteriormente la versión más importante de la imagen ya no solo mecánica del mundo, sino también dinámica del mundo. El estudio de las matemáticas con el que Huygens despertó el interés más decidido en Leibniz está relacionado con el problema del choque de los cuerpos y la imposibilidad cartesiana de resolverlo mediante las ya de suyo problemáticas leyes del movimiento de los cuerpos, cuya esencia, como ya lo dije, es la extensión. Es decir, que son masa, pasivos y no activos. De acuerdo con la historia, Leibniz mordió el anzuelo de la discusión matemática estando en el spa de Bad Schwalbach entre expertos de las leyes del movimiento en agosto de 1669. Y más que estuviera en contra de la formulación de la ley, como la entendía Huygens, ni con las descripciones de sus experimentos, Leibniz estaba más interesado en las aporías nacientes entre la ley de Huygens y el primer principio de la filosofía mecánica, tal como él lo entendía. De acuerdo con Huygens, cito, un cuerpo en movimiento, al chocar con otro cuerpo en reposo, perderá todo su movimiento, transfiriéndolo al cuerpo en descanso. Este segundo cuerpo empezará a moverse con la misma velocidad del cuerpo previamente moviente y ahora en descanso. De acuerdo con Leibniz, esto significaría que el reposo en sí mismo sería la causa de algo. Así, la protesta de Leibniz estaría dirigida en contra de esta violación de la filosofía mecánica. La cita es maravillosa, ¿no? Quies nullius rei causa est, seu corpus, quies sensali corpori nec motum tribuit, nec quietem, nec directionem, nec velocitatem. La quietud no es causa de nada, pues el cuerpo está en reposo. A los otros cuerpos, el que está en estado de quietud, no dan movimiento, ni reposo, ni dirección, ni velocidad. Esta es una afirmación ya muy fuerte, muy tajante del genio, del último genio de la modernidad. Evidentemente, el interés de Leibniz está más dirigido hacia un problema tradicional de la metafísica, a saber, ¿en qué consiste la causa de la cosa? ¿Qué es la causa? Por lo que el joven abogado decidió quedarse en Bad Schwalbach y formular la réplica con días de diferencia. Su objeción descansa, no en, según lo que todos los estudiosos han visto, no en fundamentos matemáticos, ni en algún estudio serio de la geometría, ni de la mecánica, sino simplemente, bueno, simplemente, ¿no? Ya saben, ¿no? Es simplemente, nunca es simplemente en Leibniz y menos, ¿no? Sí, pero bueno, sino simplemente fundamentó su pronunciamiento sobre la base de una comprensión de la filosofía mecánica que había asimilado cuando era estudiante en Leipzig, cuando tenía 15 años.
si hemos de creer su testimonio sobre este punto, en la famosa carta que escribe a su amigo Nicolas Remond al final de su vida, cuando se decide a ser moderno, abandonando la filosofía aristotélica de la escuela. Las respuestas que va encontrando y reforzando Leibniz en este periodo sobre el fundamento y causa del movimiento de los cuerpos comienzan a ser eminentemente metafísicas. En la carta a Thomasius de abril de 1669 se evidencia con más fuerza aún cómo la aproximación de Leibniz a la geometría procede completamente de una perspectiva metafísica, llamando la atención a la construcción mecánica de las figuras geométricas, produciendo líneas por el movimiento de los puntos, superficies por el movimiento de las líneas y cuerpos por el movimiento de las superficies. Aquí, entre paréntesis, es importante resaltar que existe una cercanía impresionante con la definición de filosofía que ofrece Hobbes en su De Corpore, en las primeras líneas casi del texto, ¿no? Leibniz argumenta que la geometría complementa el criterio aristotélico de una verdadera ciencia. O sea, hay una complementación. Aristóteles hay que replantearlo. Y este es el replanteamiento leibniziano. Sí se explica todo por sus causas. Lo que podemos apreciar en esta exposición es que todas las figuras geométricas se explican por medio del movimiento, de lo que se sigue que todas las construcciones de figuras son movimientos, y al provenir todo del movimiento, todo encuentra su causa a priori. La crítica de Leibniz a Huygens, según otra vez Goldenbaum, comienza precisamente con una explicación del procedimiento empleado. En él se distingue entre un fundamento demostrativo teórico de las leyes del movimiento que ignora los fenómenos que son observados por nuestros sentidos y la descripción de los fenómenos sobre la base de la observación y la experimentación. Los temas tratados en esta réplica, en este pequeño trabajo, son: primero, la consideración de que en una diferencia, en una disidencia entre la experiencia y el razonamiento, deberemos elegir la razón sola, ¿no? Son los primeros 9 artículos, ¿no?, contra Huygens. Después ofrece la explicación de la relatividad entre la dureza y la suavidad. Estos son los siguientes, después la explicación del principio de inercia, ¿no? Y va construyendo o va analizando, dependiendo, vean el orden. Ofrece la explicación después de la relatividad entre la dureza y la suavidad, que está relacionada con las percepciones de nuestro cuerpo. Después, sosteniendo que la diferencia se debe únicamente a nuestros sentidos, diferencias provenientes meramente del movimiento de las partes superficiales de un cuerpo en contra de nuestro cuerpo. Esto para mí es importante porque va a estar relacionado hacia el alma hambrienta, ¿no? Ya verán por qué. Del artículo 15 en adelante, Leibniz desarrolla el tema del choque, de la colisión, argumentando en el artículo 19 que un cuerpo que impacta a otro cuerpo en reposo se convierte uno con él, convirtiéndose ambos cuerpos continuos. Esta es una expresión maravillosa de la posibilidad de la dinámica, ¿no? Aparece aquí la idea de que el cuerpo compuesto por el choque continuará moviéndose con la misma dirección y velocidad. Luego, Leibniz prepara el fundamento para la mente moviente, pues de acuerdo con el artículo 22, no hay razón alguna para explicar la aceleración que el movimiento curvilíneo presenta. Y ya en el artículo 23 añade que el movimiento curvilíneo presupone entidades incorpóreas, insensibles a los sentidos del cuerpo. Otra vez comenzamos entonces, claro, nosotros si tenemos la historia, si ya vimos la película y ahora regresamos a ver los apartados o los pasajes o algunos episodios de la misma, creemos que sabemos por qué está diciendo esto Leibniz, pero aquí todavía no podríamos saber que
explícitamente la metafísica es el fundamento de su física, ¿no? Digamos, es el giro que está tomando, me parece de manera impresionante, apenas en este periodo y en este trabajo. La cohesión de los cuerpos continuos, este es el otro punto más importante de digamos, esta es la apoteosis, la cohesión de los cuerpos continuos, es análoga, a la presentada en la teoría motu abstracti, excepto que en este último ya no se trata de cuerpos simples que presionan o se penetran simultáneamente, sino antes bien algunas partes indivisibles de los cuerpos que tienen el conato o el empeño para penetrarse entre sí, llegando a ser un cuerpo mientras el conato de la penetrabilidad de las partes persista. He aquí, con el conatus, una apropiación muy peculiar del concepto filosófico fundamental de Hobbes. Estamos en la misma situación cuando Leibniz se refiere a las formas substanciales o entelequias del estagirita. No es difícil ver que aunque hay una retórica incluyente en relación con las nociones fundamentales de los pensadores de los que Leibniz abreva algún concepto, no es el caso que respete su significado ni su uso tradicional, sino que siempre lo incorpora un tanto modificado a su sistema o a su nuevo sistema. Debería proseguir con el análisis de la nueva hipótesis física, pero como los conceptos fundamentales de la nueva teoría del movimiento han sido en su mayoría expuestos en el relato anterior, quizás faltándome uno de los más importantes, que es el éter, y que ese es un punto clave pues para explicar muchas otras cosas relacionadas con la nueva hipótesis física. Aprovecharé la feliz circunstancia de que Bernardino Orio nos dice en la nota 126 de sus variaciones, a propósito de las novedades que encuentra en esta obra temprana de Leibniz, lo siguiente. Voy a leer el texto de Bernardino. No toda la cita, porque es inmensa, pero sí es una selección que vale la pena que ustedes escuchen. Dice, esta es, pues, la primera novedad de la hipótesis física nova. El éter universal, dice Bernardino, o su sustancia sutil, penetra elásticamente la materia y según distintos movimientos o conatos, produce y configura los primitivos corpúsculos o burbujas o elementos seminales de las cosas. Pero la sola experimentación es insuficiente para dar razón de los fenómenos. Esta es la segunda novedad que Leibniz desarrolló en la teoría motu abstracti. Pues lejos de ser una incoherencia con lo real del sistema físico del mundo, el tratamiento puramente geométrico del movimiento es precisamente la geometría abstracta de la composición de los conatos, como bien enseñaba Hobbes, la que ha de garantizar el recto uso de la experiencia. Más, tercera y decisiva novedad, con esto ya, digamos, tenemos claro todo el camino que hay en este texto de 1671, dice, tampoco la sola geometría abstracta es suficiente, pues los conatos, considerados sin resistencia, no duran en sus choques más allá de un instante. Se destruirían mutuamente y cualquier cuerpo, por pequeño que fuera, podría modificar la cantidad de movimiento de cualquier otro, por grande que fuera, contra toda experiencia. A mí me llama mucho la atención esta manera de exponer, digamos, las tres novedades más importantes que abonan al sistema leibniziano y que están abriendo la puerta hacia la hipótesis abscóndita a la que yo me quiero referir como parte central de mi texto o de mi presentación. Yo veo una explicación del mundo en estas una explicación del mundo, yo veo que con estas tres novedades, tengo ante mí una explicación del mundo que si no toma en cuenta estas tres características generales de la hipótesis física nova, conduciría a la eliminación misma del mundo, a su destrucción. Evidentemente Leibniz
no es un nihilista, ¿no? Es decir, no como lo expone en su hipótesis nueva al mantenimiento enteleje ya del mundo, a su resistencia, incluidas sus características contrarias. Nosotros tenemos aquí, digamos, los elementos fundamentales con los que Leibniz se está cancelando la posibilidad del nihilismo desde la perspectiva del movimiento, desde la perspectiva física, pero es la física nova, ¿no? Digamos, son los atributos de estas innovaciones. Me salto un pedazo de la enorme cita, bueno, utilizando el lenguaje hobbesiano, nada más para cerrar, Bernardino nos dice, sería como pasar del estado de naturaleza al estado civil, lo que Leibniz llamará el sistema de las cosas naturales. Así, lo que en la hipótesis física nova nos interesa señalar aquí, sobre todo, dice Bernardino, es el modo como Leibniz vertebra simbólicamente el mecanismo, Huygens contra Descartes, los conatos, Hobbes, o sea, hay como cartas dirigidas precisamente contra las objeciones que impedían la presentación de lo que voy a llamar aquí la armonía preestablecida, ¿no? Hacia allá va todo esto. ¿Por qué digo esto? Bueno, no solo es con Hobbes y la inspiración yatroquímica, helmontianos y físicos, a fin de diseñar una ciencia universal de los fenómenos, que hasta el presente, dice Bernardino, que Leibniz alardeaba, nadie ha vislumbrado, ¿no? Entonces, vaya, estamos frente a una exposición rotundamente innovadora. Tenemos nosotros, digamos, estamos ante un proyecto que está tomando sesgos inusitados, ¿no? Digamos, a mí me importa, entre otras cosas, señalar, por ejemplo, el título completo de la hipótesis física, de la nueva hipótesis física. Miren, no, bueno, sé que ya lo saben, pues, pero se los recuerdo. Dice, nueva hipótesis física, según la cual las causas de la mayor parte de los fenómenos de la naturaleza son atribuidas a un único y universal movimiento que se supone existe en nuestro globo, a la que no se oponen ni los partidarios de Tycho ni los de Copérnico. Obviamente los globos, estamos hablando del universo, ¿no? Del universo físico, del sistema, ¿no? Del sistema solar, pero también estamos hablando del mundo en el sentido filosófico, en el sentido metafísico. ¿Por qué digo esto? Porque en la nueva hipótesis física, según la cual las causas de la mayor parte de los fenómenos de la naturaleza son atribuidas a un único y universal movimiento, ahí ya se está evidenciando la necesidad metafísica sobre la que está sostenida toda la física, ¿no? Es impresionante el punto de partida, ¿no? De la teoría del movimiento concreto, que comienza con el artículo sobre el éter en el que reposan el sol y la tierra, y el éter obviamente es, como dice muy bien Bernardino, es la primera novedad en esta hipótesis. ¿Por qué? Porque sin el éter todo lo siguiente es complicado, obviamente, ¿no? El éter hace posible la movilidad interna de todas las cosas y su conjunto, su idea de conjunto. Vaya, voy a pasar a lo que yo encontré en esta exposición, pues, de la nueva hipótesis física. Son una serie inacabada, bueno, imposible de narrar en este momento, ¿no? Porque, insisto, ya no sé yo qué sé de Leibniz, ¿no? Pero sí puedo saber que llega a puntos medulares para después explicar la posibilidad
del ensamblaje de la sustancia a la que podemos acusar de hambrienta, para dar respuesta a la pregunta que hacía Juan en un principio. Por ejemplo, el artículo 58, el funcionamiento de las máquinas, la gravedad y la elasticidad. Otra vez, relacionada finalmente todo esto con el éter, una hipótesis inicial que está relacionada sí con la luz, está relacionada sí con el calor, está relacionada con todo lo que envuelve al universo mismo, pero aquí, en relación puntual con el funcionamiento de las máquinas, es, digamos, el éter y lo que va a hacer posible la experiencia de la gravedad y la elasticidad. Inmediatamente después, el siguiente punto que desarrolla Leibniz es el artículo sobre la cohesión. Es la explicación de sus diversos estados, otra vez por la elasticidad. El famoso episodio de las lágrimas de vidrio, ¿no? Está relacionado con estas estructuras obviamente maravillosas, ¿no? Desde el punto de vista, vaya, mi hija de 10 años quisiera conocer estas lágrimas de vidrio, ¿no? Porque en realidad con ella se explica, Leibniz, la posibilidad de que en un sentido son infinitas, así súper sutiles, súper frágiles, y en otro sentido son absolutamente resistentes, con una dureza y una persistencia brutal, ¿no? La respuesta está dada en cómo se formó la estructura de esta lágrima de vidrio por el calor, por el frío y el éter que salía y que se movía en la medida en que esta estructura de este artefacto, era construido, ¿no? Bueno, al final de todo esto, no, digamos, estos son los puntos medulares a los que quiero resaltar. La conclusión. En la conclusión, dice Leibniz, daré inicio ahora al resumen de mi hipótesis. Supongo la rotación de todos los globos sobre su propio eje, así como una acción rectilínea únicamente del Sol hacia afuera sobre nuestro gran planeta y de los demás globos solo en cuanto reflejan la luz del Sol. Vamos, de estos movimientos primordiales, deduzco el sistema copernicano en el mundo y la circulación del éter con la luz de la Tierra y alrededor de la Tierra. De esta circulación, entonces va haciendo, digamos, la construcción o análisis, ¿no? Dependiendo de la perspectiva o de la variación, va haciendo este juego, va describiendo justamente lo que es el mundo. Pero voy a la parte más importante para mí, para llevar agua a mi molino. Esta hipótesis me parece que une entre sí y concilia las diversas hipótesis de los demás. Las completa donde tienen carencias, las impulsa donde se detienen y las explica y hace inteligibles donde son obscuras e irracionales. De suerte que no habría que considerarla tanto una hipótesis general cuanto una aplicación particular y distinta a los fenómenos, aplicación que se ha de investigar cada vez más desde todos los lados con el esfuerzo universal y coordinado tanto de los eruditos como de los mecánicos, y que se ha de guardar en el tesoro de una filosofía sólida y fértil. Obviamente aquí también ya estamos pensando en el proyecto de la filosofía leibniziana, desde este primer texto muy inicial, ¿no? Donde vemos la generosidad real del sabio para beneficio, todos sus productos, ahora les llamaríamos, ¿no? De la humanidad, de la gran humanidad. Finalmente dice, hay que considerar esta hipótesis una aplicación de los descubrimientos a las necesidades de la vida, con el fin de aumentar la potencia y la felicidad del género humano, que es el único fin del filosofar. Bien.
Paso entonces a la cuestión, la semilla del sistema está sembrada. Comenzará su cuidado y desarrollo con la impresionante serie epistolar. Estos problemas entonces ahora son mandados hacia otra versión, hacia otras versiones, ¿no? De lo mismo, hacia otras variaciones. Y yo me referiré aquí únicamente a la correspondencia con Arnaud, dado que la presentación inicial del sistema aún deja muchas dudas, entre ellas, sobre todo, teológicas, como bien sabemos. Por lo que un interlocutor afanado y reconocido en esta área resulta el idóneo para allanar el camino hacia su sistema. Entonces, voy a presentarles mis notas finales sobre este encuentro. Ustedes saben, en realidad me voy a referir, comienza con un asunto, como ustedes lo sabrán mejor los detalles, pero a mí me parece que es un asunto incipientemente inocuo, o sea, como que, a ver, tú eres el sabio en teología, dime si tú piensas que los principios de mi discurso son o no son adecuados para las verdades teológicas, ¿no? Vaya. Y comienza la relatoría, ¿no? Comienza el diálogo, la interlocución. Llega un momento, en mi opinión, por ahí de la carta 17 y 18, donde es imposible que haya una unidad entre ambos. O sea, ya no hay manera. Las cosas se salieron del cauce, pero ellos siguen insistiendo y siguen razonando. Es una relatoría epistolar maravillosa por su intento de aclarar lo que están pensando uno y otro, porque ya no se trata de, digamos, de ver si uno tiene la razón, sino de explicarse a sí mismos, cada uno de los dos, lo que está viendo en relación con las tesis del discurso de metafísica. Obviamente se comienza con la noción de la sustancia individual, ¿no? Pero quiero hacer énfasis en un pasaje de la carta 4, muy al principio todavía, dice, pues la noción individual de Adán, y lo traigo a colación porque es digamos, es de eso, con eso voy a cerrar mi exposición. Pues la noción individual de Adán ha contenido que tendría tantos hijos, y la noción individual de cada uno de estos hijos contiene todo lo que harían, y también todos los hijos que tendrían, y así sucesivamente. Recuerden, esto está relacionado con que Leibniz había dicho en el artículo 13 de su sumario que la noción individual de cada persona contiene de una vez por todas lo que le sucederá siempre, ¿no? Digamos, en esta idea de conjunto, ¿no? De la totalidad, de la unidad de la sustancia. Y entonces, dice, lo concedo también, pues no es más que mi tesis aplicada a algunos casos particulares. Por consiguiente, no hay más libertad en Dios respecto a todo esto, supuesto que Él ha querido crear a Adán, que en pretender que Dios ha sido libre, suponiendo que Él ha querido crearme, de no crear naturaleza alguna capaz de pensar. Entonces, aquí hay una explicación, dice Leibniz, que se confunde normalmente la necesidad hipotética con la necesidad absoluta. Es una distinción que yo todavía no tengo muy clara, ¿no? Me cuesta mucho trabajo ubicar las implicaciones de esta distinción, seguramente por lo que dice Leibniz, pues, porque es una confusión natural, pues, pero pasaría al punto donde dice finalmente en esta misma carta, pues todos los actos de voluntad de Dios expresan todo el universo como cada perspectiva expresa la ciudad completa. En efecto, cuanto más sabio se es, menos actos de voluntad inconexos se tienen y más ligadas y comprensivas son las perspectivas y los actos de voluntad que se expresan. Esto, digamos, por lo menos en mi caso es muy claro,
porque yo que no veo las uniones, lo reconozco claramente también cuando comienzo a integrar las partes, ¿no? Las perspectivas. Continúa el diálogo entre los dos y en la carta 18 del 30 de abril de 1687 de Leibniz a Arnaud, evidencia que el problema se está tornando cada tanto más complejo y que los detalles parecen separarlos a los interesados, ¿no? Más y más. Dice Leibniz, sostengo que nuestra alma tiene algún pensamiento confuso de todo el universo y de todo pasado, presente y futuro, ya que cada sustancia expresa todo el universo. Entonces, esta carta tiene 3 versiones. Yo no sé por qué tiene 3 versiones. Y bueno, si alguien sabe, les agradecería que me explicaran por qué hay 3 versiones de esta carta. Lo que sí encuentro es detalles de cada versión está apuntando hacia una versión específica del problema, de la relación entre las características de la sustancia individual, ¿no? Por ejemplo, en la primera versión, habla de la posibilidad de los pensamientos confusos que tenemos en nuestras mentes. En la segunda versión está, digamos, la justificación de que todos los fenómenos se pueden explicar por la filosofía mecanicista suponiendo ciertos principios de mecánica, pero, y ahí está el pero, digamos, la segunda versión está, digamos, incorporada en la apologética o en la reyerta contra el mecanicismo, porque dice, pero cuando se quiere conocer a fondo estos principios, o sea, los principios de la mecánica, se está forzando a reconocer en una sustancia corporal o en un cuerpo real algo más que las modificaciones de la extensión, o sea, algo que no está en el cuerpo mismo, en sí mismo. Y entonces, he ahí hacia donde voy, evidentemente está, digamos, relacionado con el concurso de Dios y también con la hipótesis abscóndita a la que voy a referirme en 2 minutos. La tercera versión de esta carta, de la carta 18, está referida sobre todo a la expresión del alma, ¿no? Dice, el alma expresa más distintamente lo que pertenece a su cuerpo, ya que expresa todo el universo en cierto sentido. Pero de ahí no se sigue que el alma deba percibirse perfectamente de lo que ocurre en las partes de su cuerpo. La cuestión, hay una distinción muy clara entre lo que dice Arnaud y lo que piensa Leibniz. Arnaud dice, si no es el alma la causa del movimiento del brazo, ¿no? Y el cuerpo tampoco, por lo tanto, la causa es Dios, ¿no? Para todo, ¿no? Y además en acto, ¿no? Todo el tiempo. Para Leibniz, lo que hay de real en el estado que llamamos movimiento, dice Leibniz, procede de la sustancia corporal, como el pensamiento y la voluntad proceden del espíritu. Pero aunque sean movimientos independientes, estas dos cosas concuerdan en los fenómenos. Aquí, el concepto clave de toda esta posibilidad de la hipótesis abscóndita es la concordancia. Concuerdan en los fenómenos, aunque sean cosas distintas. Y claro, siguiendo cada una de sus propias leyes, paso entonces a aclarar que en esta versión 3 de esta carta 18, Leibniz ataca la hipótesis de las causas ocasionales de Arnaud, pero supone la suya propia frente a la de todos sus coetáneos. ¿Qué quiere decir que qué quiere decir para Leibniz que concuerden? La respuesta es que hay una hipótesis necesaria, una armonía entre las formas sustanciales que se expresan como al universo, que se expresan al universo entero.
La cita es: todo ocurre en cada sustancia como consecuencia del primer estado que Dios le ha dado al crearla. Me conduce esto a la idea de una armonía maravillosa, esta imagen que coloca Leibniz sobre los músicos que están tocando, que están leyendo sus partituras en diferentes partes, pero en el mismo tiempo, y que todos estamos, digamos, en la posibilidad de escuchar esta armonía maravillosa, músicos a la distancia. Ahora lo hemos visto con la pandemia, hemos visto cómo los conciertos se llevaron a cabo en cámaras de Zoom, ¿no? Tocando todas sus notas, cada cual las suyas, pero manifestando la expresión de la perfección de Dios y de su creación, el universo entero. Ahora, claro, ustedes me van a decir, bueno, ¿y el alma hambrienta qué, no? Bueno, el alma hambrienta, para terminar, aparece en mi reflexión cuando la imagen de Adán se nos hace presente. No porque seamos creyentes, sino porque somos leibnizianos. Leibniz, yo les acabo de leer un pasaje en donde Leibniz está llamando la atención de la noción individual de Adán, ¿sí? Y explica pues lo que es Adán y cómo lo creó Dios, y entonces así como lo ha creado, así lo ha pensado, y así es Adán, etcétera, etcétera. La unidad de su concepto, ¿no? Su concepto completo, ¿no? En otra manera de decirlo. Pero ustedes seguramente recuerdan la historia de Adán. Y hay un pasaje magnífico que está dentro de las posibilidades de ese Adán en particular, que es el famoso cambio, ¿no? De el famoso fruto prohibido, ¿no? El pasaje, famoso, donde hay una mujer que, viendo que el árbol era bueno, tomó el árbol era bueno como alimento, dice el pasaje en cuestión, deseable a los ojos y atrayente a la vista. Tomó su fruto y comió, y también le ofreció a su hombre que estaba con ella y comió. Esto es en el Génesis, creo que es 3:6, sí, 3:6. Esta imagen conduce inmediatamente a la maravillosa imagen de: y los ojos de ambos se despejaron y se percataron que estaban desnudos y se tejieron taparrabos con hojas de higuera. Y escuchan el sonido de que viene Dios, ¿no? Elohim, deslizándose por el huerto con la brisa del día. Vean la imagen maravillosa. Y el hombre con su mujer se ocultaron de la presencia de Yahvé, Elohim, entre los árboles del huerto. Y Yahvé Elohim llamó al hombre diciéndole: ¿dónde estás? Y él le respondió: escuché tu sonido en el huerto y tuve miedo por estar desnudo, así que me escondí. Y Dios le responde: ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te he ordenado no comer? Y el hombre le dijo: la mujer, aquella que me diste, que me has puesto a mi lado, fue quien me ofreció del árbol y comí. Entonces, viene lo del engaño de la serpiente, pero la expresión del alma hambrienta, para mí, en este episodio, es muy clara. Evidentemente, el cuerpo, sí, tendría yo que hacer una exposición un poco más detallada, no fisiológica. Pues estamos hablando de la primera salida, estamos hablando del primer alimento propiamente en la historia de la noción del hombre, Adán, y de la noción de la mujer, Eva, la compañera, ¿no? Y no hay hambre entre ellos originalmente. El hambre proviene después
de la ingesta del fruto, un fruto prohibido que les hace saber que están desnudos, que les hace, antes de saber qué les hace saber, antes de que sepan que están desnudos, la experiencia es que les hace saber. La experiencia del alma hambrienta es el saber. Este episodio está mostrando de alguna manera todavía un tanto misteriosa, bueno, poética, si se me permite, la unidad del todo, que es el cuerpo, pero es un cuerpo que no es solo cuerpo, que no es solo masa, que no es solo ingesta, sino es un cuerpo que ve que el fruto es bueno y es deseable para ser comido. Esa, digamos, esa determinación, esa experiencia, no la podríamos tener si solo fuésemos sustancias extensas o si solo fuésemos almas, porque las almas no comen, ¿no? Pero el alma hambrienta está determinada sobre la experiencia del saber. ¿Y qué es lo que desarrolla el saber del alma hambrienta? La armonía del todo. Comenzamos a entender para qué está hecho y qué lugar ocupo yo en el cosmos. Bueno, perdón, creo que aquí le voy a parar porque es un trabajo apenas en proyecto, ¿no? Tengo miles de notas todavía que organizar, pero sobre todo me gustaría saber si esta última parte creía yo que la tenía mucho más clara, pero no la tengo tan clara como lo esperaba. Prometo concluirla a la brevedad. Mil disculpas y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Desde luego te has trabajado la ponencia ampliamente y bueno, con un final poético inesperado. Está bien, interesante. Entonces, bueno, es algo a ir pensando efectivamente tal y como tú lo presentas, ¿no? Vamos a ver entonces opiniones sobre lo que has ido reconstruyendo y diciendo y sugerencias para ayudarte a pensar lo que estás pensando, ¿no? A ver quién quiere decir algo. Bueno, un poco, nada más les explico cómo la idea que después se me fue forjando cuando trataba de organizar la idea del alma hambrienta, es que en realidad Leibniz muy bien puede ser la introducción para todas las filosofías, para todas, para Platón, para la poesía, para Homero, porque en todas, para Cervantes, o sea, para todas las grandes mentes con las que nosotros podemos tener una comunicación, ¿sí? A mí me da la impresión de que Leibniz en ese sentido sería el único, con su hipótesis abscóndita, ¿no? Que es la que todos vamos obviamente a sospechar. Alguna vez le escuché aquí mismo en estas sesiones a Óscar Esquizabel comentarnos que una vez Ezequiel de Olazo le dijo a él, a ver, ¿qué es primero? Una cosa así, después de haber discutido mucho tiempo y de estar avanzando en su investigación, llegaron a un punto en el que a Óscar le hacen ver cómo estás pensando realmente la armonía preestablecida. ¿Es una hipótesis o es un final, no? O sea, ¿cómo? Y yo estoy, digamos, esa pregunta es la que me ha venido dando vueltas una y otra vez, siempre que me aproximo al pensamiento de Leibniz,
y aparece esta hipótesis como ahí presente desde siempre. Entonces parece que está como punto de partida. Sin embargo, en el desarrollo llega hasta el final, ¿no? Es decir, un poco esto, pero por eso les decía que todas las expresiones de la unidad, todas las expresiones son variaciones de esta misma idea en todas las obras. Por eso Leibniz, pienso, sería como una muy buena introducción a todas las versiones del mundo, a todas las versiones poéticas y filosóficas del mundo. Eso tenía en mente. Perdón, a lo mejor ayuda un poco más. A ver, Bernardino quería decir algo. Eso lo dices tú, que yo quería decir. Todavía Bueno, no lo hemos estado, pero sí, estoy deseando decir algo. Diría un montón de cosas. Lo primero de todo, agradecerle a Luis el que se haya acordado de mí y que se haya metido a leer un libro tan monstruoso como el que hice, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con todas tus ignorancias, que son las mías, con todos tus deseos hambrientos, que era el mismo problema que tenía Leibniz. Leibniz luchó contra todos, a favor de todos y estuvo en todos. Entonces, nuestra misión, al menos yo desde joven que descubrí a Leibniz, me ha seguido apasionando cada día más y no soy capaz de dejarlo. El suyo es un pensamiento organicista absoluto. Es decir, el movimiento, piensa Leibniz, no tiene justificación en sí mismo. El movimiento de los cuerpos y la extensión no tiene justificación en sí mismo. ¿Por qué? Pues porque un movimiento lleva a otro, y este lleva a otro, y este lleva a otro. Por lo tanto, no damos la raíz o la razón o el fundamento del movimiento. ¿Y por qué dice esto Leibniz? Al menos ha sido mi interpretación a lo largo de muchos libros y de muchos artículos que he escrito, es porque él entiende que la realidad es un todo. Es el círculo, aquel infinito, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna parte, que era una apotegma que utilizaban en la Edad Media, ¿no? Entonces, a mí me ha servido muchísimo el que me dediqué durante muchos años a estudiar los orígenes de dónde viene Leibniz. Y los orígenes no es solo Aristóteles o la escolástica, no es solo Platón, es el corpus hermeticum, es toda la tradición neoplatónica que a él le hizo entender que cuando el cartesianismo quiere medir los cuerpos, hay que admitir el principio de inercia, que es el que observamos, que un cuerpo permanece en el estado que tiene de movimiento mientras no haya una causa exterior que lo modifique. Pero claro, no explicas el movimiento. Además, el movimiento no tiene más que una experiencia exterior. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es el fundamento. Entonces, Leibniz hundió, diríamos, su formación intelectual en toda esta tradición. Entonces, a mí me parece, recordando un poco lo que Juan sugería, a ver, en qué plan, en qué interpretación leibniziana nos gustaría a nosotros entrar. Yo lo tengo muy claro. Mi interpretación es esotérica. Es decir, Leibniz traspasa todos los márgenes que le permiten el cartesianismo, la matemática. La matemática es un instrumento necesario, pero nada más. Nada más. Lo que interesa es ver por qué las cosas exteriormente funcionan de la manera que funcionan y no tenemos más remedio que entrar dentro. Lo que tú llamabas el hambre diríamos de esto. Entonces, en fin, no quiero seguir porque ya me extendería demasiado y creo que no vale la pena. Yo te agradezco mucho el que hayas leído esos pasajes de mi libro, no por nada, sino sencillamente porque a mí me tienen absolutamente fascinado. El movimiento no tiene justificación en sí. La extensión tampoco, porque la extensión no tiene partes. En cambio, las sustancias tienen partes.
tienen partes, como siempre, no tienen partes, pero vamos, tienen interiores. Y entonces son las sustancias, son las cosas, son los seres los que son individuales. Entonces, yo únicamente sugeriría que cuando has hablado de la hipótesis física nova y Leibniz habla entonces del éter, hay que recordar que una de las ideas que Leibniz tenía desde joven era lo que los cabalistas llamaban el Adam Kadmon. El Adam Kadmon, en el mito luriano, consistía en que el Ensof, es decir, la divinidad, el en sí fuera de toda numeración, se retrotrae. ¿Para qué? Para dejar un lugar vacío en el cual pudieran existir todos los sujetos. Y entonces el Leibniz acude al cartesianismo, a la matemática, justamente con estas ideas que ella tiene de su formación, de sus lecturas, diríamos, de joven, ¿no? Entonces, a mí yo no tengo más que agradecerte mucho en fin, lo que has escrito, en fin, y tus dudas son también, al menos las mías. En fin, ahora ya me encuentro ya un pelín cansado, y entonces yo no sé si esto sirve de algo, pero vamos, me parece que si en algo los españoles, portugueses y latinoamericanos pudiéramos aportar a la investigación leibniziana, como Juan y sus alumnos, sus estudiantes jóvenes y doctorandos vienen haciendo el organicismo, es que el mundo es orgánico. Y orgánico, lo decía Leibniz infinidad de veces, es como decía el libro de la dieta. Es decir, cada cosa es un órgano. Y ese órgano no tiene sentido él solo, sino que está en conexión con las cosas, pero siempre al mismo tiempo manteniendo su auténtica individualidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que un estudio, diríamos, una corriente de investigación en estos terrenos nos haría mucho bien. Yo he leído centenares de artículos y de libros a lo largo de tantos años de los ingleses, de los americanos, de los franceses, y no acabo de encontrar esto que yo voy buscando, esa hambre que tú mismo has mostrado, ¿no? No acabo de encontrar, por ejemplo, personas tan interesantes como los franceses que hablan de estudiar la dinámica de Leibniz, ¿no? Por ejemplo, les falta esto y no se atreven. Y no se atreven por prejuicio matemático. La matemática es un prejuicio que nos hace mucho daño, porque creemos que la realidad consiste en la matemática, como creía Galileo, Kepler y compañía. Bueno, Kepler creía además otras muchas cosas, pero en fin. Y sin embargo, Leibniz piensa que la matemática es un instrumento necesario a través del cual podemos nosotros acercarnos de alguna manera a pensar lo que hay, lo que existe, ¿no? Y en ese sentido, él cuando llega a la matemática lleva en su cabeza la idea de que tiene que encontrar el modo como explicar la realidad. Y la realidad, sin matemáticas es difícil medir lo empírico, pero lo empírico no agota la realidad. Bueno, yo simplemente, perdonad mi pequeño speech, te agradezco mucho todo y además creo que tu ponencia nos sirve de estímulo para buscar lo incógnito que no está en el mero cálculo, ¿no? Vale, y muchas gracias. Te agradezco infinitamente, Bernardino. Sí, muchas gracias. Perdonar un segundo, pero es que resulta que a las 7 se cierra la sala. Entonces tenemos que cortar aquí la discusión. Lo siento, Bernardino, pero tenemos que pasar a hacer rápidamente lo del sorteo para el premio, a ver a quién le toca. Siento cortar esto en lo más interesante, pero es que se nos va a cortar automáticamente a las 7 y son las 7 menos 10. Entonces, sintiéndolo mucho, pero en fin, estos temas volverán a salir en próximas sesiones. Claro que sí. Seguiremos. Entonces vamos a pasar ahora, Ana, a hacer lo del sorteo entre los que estamos aquí ahora mismo para ver a quién le toca pues un volumen de las obras de Leibniz. En México dicen, se necesita una mano santa. Aquí la mano santa es mecánica.
Se supone que esto es aleatorio. Ahí tenemos la lista de todos los participantes. Ok. Y ahora pues saldrá un número, el que salga pues ese Josué Campa. Josué Campa ha sido el que le ha tocado, ¿no? Muchas felicidades, Josué. Sí, gracias. Qué suerte. Josué, pues enhorabuena, y en todo caso lo que tienes que decirnos es qué volumen quieres y luego una dirección postal para poder mandarlo. ¿Mm? Sí, si quieres lo envío por correo. Sí, bueno, no perdamos tiempo. vale, si no lo tienes claro ahora mismo, pues nos lo dices junto con la dirección por correo electrónico, le escribes a Ana Ramírez o a mí y nos dices qué volumen quieres y la dirección a la que te lo hemos de mandar, ¿vale? Ok, sí, Bueno, sí, está bien. Pues enhorabuena, ya tenemos al primer agraciado y nada, lo dejamos aquí porque en 5 minutos se va a cortar la sesión. Entonces, gracias a todos, gracias Luis por el esfuerzo que has hecho, y hemos puesto en marcha este año el seminario, este curso. Seguiremos con arreglo al plan previsto, y mandaremos un mensaje con lo del tema sobre el cual pues podemos intentar converger como red iberoamericana Leibniz. Todo el que se quiera sumar a eso en alguna perspectiva, pues por supuesto está, de eso se trata. Quien no, pues no pasa nada, también eso cabe, y en todo caso iremos organizando ese aspecto. Y nos vemos entonces en noviembre, que será la próxima sesión. Gracias a todos y hasta la vista.